Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Niveles de insulina en asociación con enfermedades metabólicas. Agradecemos de antemano a la química farmacobióloga Consuelo Chang Rueda, quien estará impartiendo este webinar. Para dar continuidad a nuestro webinar, les presentaremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para continuar con nuestro webinar, daremos a conocer un poco acerca de la trayectoria de la química farmacobióloga Consuelo Chang. Licenciada en Químico-Farmacobiología de la Facultad de Ciencias Químicas en la UNACH, maestra de ceremonias en análisis clínicos, doctora en Ciencias para la Salud y experta técnica de la entidad mexicana de acreditación en las áreas de química clínica, hematología y urianálisis.
Finalmente, para comentarles la importancia de ayudarnos a contestar nuestra encuesta, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y las constancias, además de que nos ayuda para recibir una retroalimentación y seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Contamos con 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando el código QR con la cámara de su teléfono presentada al final del webinar. La segunda es entrando al link que se envía mediante el chat. Y la tercera, una vez que se termina nuestro webinar, al salir le aparecerá un recuadro en donde se le preguntará si desea contestar la encuesta. Deberá dar continuar para que lo envíe directamente a la liga de la encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la química farmacobióloga Consuelo Chang Rueda, esperando disfruten de este webinar que preparamos para todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Hola, Química, buenas tardes. Sí, la escuchamos perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, claro, ya se ve. Ok, bien. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación de Desego y que una vez más tenga la oportunidad de compartirles este tema que para mí se me hace muy importante e interesante, sobre todo porque creo que es lo que vemos en el día a día. El tema se denomina niveles de insulina en asociación con enfermedades metabólicas. Bien, como ustedes saben que la resistencia a la insulina está muy asociada a la obesidad. Y de hecho, como bien es sabido, México desde el 2010 representó uno de los principales problemas de salud pública porque llegamos a ser primer lugar en obesidad en niños y segundo lugar en adultos. Lo cual, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, si podemos observar, vemos que en niños de zona rural, en niños de 5 a 10 años en zona, urbana, encontramos un 18.4% de sobrepeso y un 19.5% de obesidad en niños de zona urbana. Esto suma un 37.9%. Por otro lado, si nos vamos a la zona rural, podemos observar que baja considerablemente el porcentaje de obesidad a 12.3 y a 17.4 el sobrepeso en zona rural. Esto, pues, como ustedes se darán cuenta, los niños de zona rural tienen una alimentación mucho más sana que los de zona urbana. Aparte, para asistir a su escuela, tienen que caminar muchas veces y esto ya generalmente en las grandes ciudades ya no puede ser llevado a cabo, ¿sí? Entonces, el problema de la obesidad en niños a futuro pues va a ser también otro problema, porque si nos vamos, por ejemplo, al sobrepeso y obesidad en población de 20 años y más, tenemos que el 75.2% de sobrepeso y obesidad se encuentra en este tipo de población. Y al final de cuentas, estos pacientes van a traer problemas, como bien sabemos, de diabetes tipo 2, porque la obesidad es la antesala de muchas enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes tipo 2. Aquí podemos ver, por ejemplo, en obesidad podemos decir que de cada 3 tenemos 2 pacientes con sobrepeso y obesidad. Y aquí podemos decir que de cada 10 tenemos a 1 con diabetes tipo 2. Hipertensión también lo tenemos elevado en 18.4%. Y tanto el colesterol como la colesterolemia y la trigliceridemia se pueden observar elevadas en un 32.7%. Pero ¿por qué empezamos a hablar de obesidad?
porque es uno de los principales problemas de nuestro país. Y hoy estaba escuchando en las noticias que las instituciones de salud en México están gastando 85 millones anuales para tratar la obesidad. Y es tan fácil poder controlarla, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, pero ¿cómo ocurre o por qué se da la obesidad? Vamos a ver la fisiopatología. Es bien sabido que debe de existir un equilibrio entre la ingesta de alimentos con el gasto energético. Sin embargo, cuando nosotros vemos que existe más ingreso, o sea, nosotros comemos más que lo que gastamos, entonces vamos a tener un balance energético positivo. Y también asociado a una disminución en la actividad física, el sedentarismo, los cambios en los estilos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué nos va a llevar este balance energético positivo? Pues nos va a llevar a una saturación o una expansión de la capacidad del tejido adiposo, ¿sí? Al principio se van a saturar los adipocitos, luego se van a proliferar y va a llegar un momento en que va a haber un flujo de lípidos hacia otros órganos, ¿sí? Provocándose una lipotoxicidad, ¿sí? En la que este exceso de grasa se nos va a ir a las vísceras, produciendo la adiposidad visceral, o al hígado, como es el hígado graso, al corazón, al tejido liso, al riñón, de tal manera que esta situación nos va a llevar a una insulinoresistencia y por consiguiente a una inflamación. También se da en páncreas y cuando se nos da en páncreas, pues se nos produce una secreción insuficiente de insulina, ¿sí? Así es que vamos a tener depósitos de grasa ectópica con consecuencias cardiometabólicas nocivas. Y todo provocado por el exceso en el comer. Pero bueno, ¿cómo es posible medir esta resistencia a la insulina? De manera normal, los niveles de insulina responden cuando nosotros acabamos de comer y cuando hay un exceso de glucosa en la sangre, la insulina tiene un efecto hipoglucemial. O sea, tiende a bajar los niveles de glucosa en rangos normales, ¿sí? Pero cuando esto no sucede, porque hagan de cuenta que la insulina es como una llave, ¿sí?, que nos permite la entrada al interior de las células para que la insulina promueva la entrada de la glucosa y las células pueden realizar todas las funciones metabólicas que le corresponden de acuerdo al tipo de célula. Es necesario también comentar que hay los tejidos efectores. Cuando hablamos de tejidos efectores, son aquellos que dependen de la insulina, pero también tenemos células que no dependen de la insulina, como son las células de los eritrocitos, ¿sí? Por eso cuando a un paciente diabético el médico le quiere medir su glucosa metabólica, su glucosa, pues mejor le pide la hemoglobina glicosilada, que es el eritrocito que está dentro, la glucosa que está dentro del eritrocito, para evitar que el paciente engañe al médico. Y así, por ejemplo, como el eritrocito, también los leucocitos, las células de la retina, las células de la microglia, o sea, del cerebro, dependen de la glucosa sanguínea para la supervivencia. ¿Por qué? Porque no la pueden guardar. Sin embargo, los otros tejidos, con diferencia de estas células, todos los demás sí dependen de la insulina para poder llevar a cabo sus funciones. Y cuando hay una incapacidad de estos tejidos efectores, llámese
músculo esquelético, músculo liso, músculo adiposo, tejido adiposo, etcétera, no responden frente a concentraciones normales de insulina circulante. Tenemos una disminución de la respuesta biológica a la acción de esta hormona y este efecto hipoglucemiante pues prácticamente no se lleva a cabo, entonces persiste la hiperglicemia, ¿sí? ¿Cómo la medimos entonces? Pues la medimos mediante el HOMA. El HOMA no es más que una relación, ¿sí?, matemática, en la cual es un índice más utilizado y estudiado, descrito por Matthews y Coles en 1985. Y nos permite estimar la insulinoresistencia y la funcionalidad de la célula beta. Y además, esta se basa en medir la glucosa basal y la insulina basal, o sea, tanto la glucosa como la insulina en ayuno. Suponiendo que exista un defecto en la secreción de la insulina, esta puede mostrarnos valores normales en ayunas a expensas de la glucemia elevada y viceversa. Entonces, por eso es necesario también medirlo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta gráfica, aquí se enlista, por ejemplo, la aproximación matemática simple en la cual podemos medir el HOMA y R, o sea, la resistencia a la insulina, y el porcentaje de la función de las células beta, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la resistencia a la insulina? Bien, cuando el páncreas es el órgano principal que produce la insulina dentro de las células beta, ¿sí? Cuando hay una disminución de las células beta o un defecto en las células beta causada por una deficiencia parcial de su formación, pues vamos a tener una secreción insuficiente. ¿Y qué va a producir? Pues va a producir un aumento en la ingesta de alimentos, ¿sí? Y esto nos va a producir obviamente la insulinoresistencia y el aumento de la obesidad. Por otro lado, en el hígado, la producción de glucosa nos va a condicionar el aumento de glucosa plasmática. En el músculo liso hay una disminución en la eficiencia de la utilización de la glucosa por el plasma, por el aumento de la glucosa plasmática. Y a nivel del adipocito, pues hay por no utilizar estas grandes cantidades de glucosa, se activa la lipólisis, condiciona la insulinoresistencia por la disminución de la función de las células beta. Entonces, lo que es el metabolismo se lleva a cabo a través de mover las grasas. Aquí de este lado podemos observar cómo una persona con un grado de obesidad, pues principalmente la obesidad va a estar ligada tanto a aspectos genéticos como al estilo de vida. Y esta persona pues va a tender a tener hipertensión, ¿sí? Entonces, la obesidad condiciona enfermedad cardiovascular, estados protrombóticos. El adipocito, como ya no se considera ya es un tejido glandular porque forma sustancias u hormonas, como por ejemplo, forma interleucina 6, sustancias de bajo grado de inflamación, o también nos da, es la antesala de la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Entonces, todas estas condiciones, estas alteraciones
las produce a través del desarrollo de la resistencia a la insulina, que vamos a ver con detenimiento algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la hipertensión con la resistencia a la insulina? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos observar que en el túbulo proximal, a nivel de la nefrona, cuando existe resistencia a la insulina, activa a los activadores de la resorción del sodio, que son los NHE3. ¿Sí? Y al resorberse grandes cantidades de sodio a este nivel, pues también se reabsorbe agua. ¿Sí? Entonces, la insulina condiciona, ¿sí? Los niveles, el aumento de la resorción del sodio. ¿Sí? Y esto pues nos va a producir una hipertensión. ¿Sí? Por otro lado, también podemos observar aquí que la obesidad, por ejemplo, también estimula la producción de aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce a nivel de la corteza suprarrenal y condiciona también la resorción de sodio, condicionando la expansión del volumen pero más importante todavía, a nivel de las células endoteliales de los vasos y las arterias se produce una sustancia que se conoce con el nombre de óxido nítrico. El óxido nítrico es el que modula la dilatación de las venas para que exista el flujo sanguíneo normal. Pero cuando ocurre un problema con la resistencia a la insulina, lo que hace es que esto no se da, ¿sí? Y entonces sobreviene la hipertensión, ¿sí? Ya que impide la adaptación del tono vascular, ¿sí? Entonces, de esta manera, todo paciente que sea hipertenso es muy probable que tenga resistencia a la insulina, y se sabe que entre el 25 y el 40% de los hipertensos no obesos y no diabéticos presentan resistencia a la insulina. Entonces hay que tener mucho cuidado como para poder nosotros atender este tipo de problemas no solo en pacientes obesos, sino en pacientes que no son obesos o no diabéticos. ¿Qué pasa en la dislipidemia? ¿Verdad? Sabemos que cuando no hay glucosa, tenemos una hiperglicemia, pues lógico que el hígado y nuestro organismo va a agarrar, va a suplir sus necesidades energéticas de otras sustancias metabólicas, como es el caso de los ácidos grasos libres. ¿Sí? Y esto ocurre con la remoción, o sea, se remueven los lípidos para obtener más ácidos grasos libres. Estos a su vez van a en el hígado, ¿sí? Van a producir que este aumento, en conjunción con las apoproteínas B, que son las que se caracterizan por ser parte de la familia de las VLDL, la ApoB100, ¿sí? Estas VLDL son los transportadores de los triglicéridos endógenos, ¿sí? Porque los kilomicrones son los transportadores de los triglicéridos provenientes de la dieta. Entonces, el hecho es de que si tenemos una gran producción de lipoproteínas VLDL, estos son la familia de las VLDL, por cada VLDL van a dar una LDL, o sea, una lipoproteína de baja densidad, porque estas son proteínas de muy baja densidad.
Y cuando estos pierden sus triglicéridos en los tejidos, van dejando una molécula de LDL que lo que más va a llevar es colesterol, y se transforma en una LDL, que es la que lleva el colesterol al interior de las arterias, provocando así la enfermedad coronaria, arterial coronaria. Entonces, lo que incluye el exceso de grasa también por parte o el proceso inflamatorio por parte del hígado, pues se nos va a activar todas estas, ¿sí? La proteína C reactiva, el hidrógeno, etc. La hiperoxidación, el aumento de triglicéridos ricos en VLDL, LDL, glucosa plasmática, ácidos grasos libres y una disminución de HDL. Y lo vamos a ver después por qué. Pero aquí, por ejemplo, el asunto es que las LDL, que se forman a raíz de las VLDL provenientes de los triglicéridos endógenos, tienen receptores para las arterias, para el endotelio de las arterias, y es donde van a ir a acumular todo ese colesterol que va a depositar, ¿sí? Los triglicéridos los va dejando en el tejido, en los otros tejidos, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ahorita en la aterosclerosis, el mecanismo, como les decía anteriormente, aquí tenemos la ApoB y aquí tenemos el ensamblamiento de los triglicéridos con las ApoB100. Estas se forman la VLDL, que es el triglicérido, el principal transportador del triglicérido endógeno, pasa a circulación, ¿verdad? Pero aquí se encuentra con una proteína transportadora de ésteres de colesterol, ¿sí? Entonces, este triglicérido, esta molécula le cede a la VLDL triglicéridos, ¿sí? Y estos y también a la HDL, esta es una HDL, perdón, a la HDL le cede triglicéridos, y cuando la HDL tiene mucho triglicérido, es muy fácil que sea eliminado por el riñón, o sea, porque disminuye de tamaño, aumenta, es líquido y es pobre en lípidos de pre-beta, que es su principal función, entonces es eliminado, pero por su tamaño. Sin embargo, la función de la HDL, ustedes saben que tiene como función remover el colesterol intracelular de las arterias coronarias principalmente, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos que también la proteína transportadora de ésteres de colesterol le da triglicéridos a la LDL, ¿sí? Entonces, sin embargo, la LDL es atacado también y suelta los triglicéridos, y el colesterol se introduce a las arterias, provocando los ateromas y el endurecimiento de las arterias, ¿sí? Porque su principal función es irse, tanto el LDL como la HDL comparten el mismo receptor. Por eso la HDL se le considera como el colesterol bueno, porque se introduce
lo mismo que la LDL y remueve el colesterol intracelular, lo regresa al hígado. Pero la LDL sí, proveniente de la VLDL, va y lo deposita, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un problema que la HDL, al compartirle triglicéridos, la VLDL a la HDL hace que ésta se elimine por la orina y entonces la HDL disminuye. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo el resultado es la disminución de síntesis de glucógeno hepático, ¿verdad? Debido a una disminución de la activación de la glucógeno sintasa y o sea, no se utiliza prácticamente al haber resistencia a la insulina, la glucosa casi no se está usando, pero en este caso, en el proceso de la arteriosclerosis, la HDL es la que principalmente interviene en la remoción, pero al estarse, como dicen por ahí, eliminando, se supone que si tenemos un buen metabolismo en el perfil de lípidos, la HDL debe de estar aumentada. ¿Por qué? Porque no está tratando de remover este colesterol intracelular. Y bueno, esta es como podemos ver la resistencia a la insulina en la arteriosclerosis, ¿sí? Y este proceso da como resultado una partícula de HDL y LDL enriquecida con triglicéridos. El HDL enriquecido con triglicéridos se elimina más rápidamente por la circulación por el riñón, dejando menos partículas de HDL para aceptar el colesterol de la vasculatura. O sea, de remover ese colesterol en el interior de las células. Ahora, en el metabolismo de glucosa, la resistencia de la insulina da como resultado una disminución de la síntesis de glucógeno hepático debido a la disminución de la activación de la glucógeno sintasa y el aumento de la gluconeogénesis hepática y la liberación de glucosa por el hígado. O sea, el hígado también tiende a producir glucógeno hepático, ¿verdad? Cuando hay necesidades, ¿sí? Entonces, pero aquí la importancia es ver este punto. Ahora.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina y tenemos un hepatitis o hígado graso no alcohólico? Esteatosis hepática de tipo no alcohólico, porque generalmente puede haber esteatosis hepática por alcoholismo, pero aquí resulta que también el buen comer, ¿verdad?, nos hace daño. O sea, ya todos los excesos, dicen que de los placeres de la vida, uno de los placeres es el buen comer, ¿verdad? Entonces resulta que también eso nos va a hacer daño y vamos a tender a que se nos presente, ¿verdad? Un problema a nivel por ejemplo, el hecho es de que si tenemos un aumento en la resistencia a la insulina, se nos estimulan los factores de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? También interviene el síndrome metabólico y vamos a observar que aquí vamos a tener como se dice por ahí, la célula va a tender a ir perdiendo su capacidad y induciendo la pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sobrenutrición a la inactividad va a conducir a la acumulación de triglicéridos, colesterol y ácidos grasos libres. O sea, si lo que le estamos dando a nuestro organismo, lo que más le estamos dando es grasa, y no estamos comiendo una comida equilibrada, lo que estamos induciendo en nuestro hígado es una esteatosis hepática, ¿sí? Entonces, la sobreproducción de adiposinas, esto va a estimular la sobreproducción de adiposinas como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 6, la beta o las quimiosinas por parte de los adipocitos que van a inducir el reclutamiento y la activación de células inmunitarias vinculadas a la inflamación crónica y a la resistencia a la insulina. Esto es tales como los macrófagos y las células T. Aquí podemos observar que la microbiota intestinal interviene en la producción de un liposacárido, ¿sí?, que va a producir inflamación a nivel hepática, ¿sí? Y esto implica el reclutamiento de macrófagos similares a M1 y células Kupffer. Entonces hay también un cambio fenotípico dominante de los macrófagos en el clásico, que conduce a la activación de células estrelladas y al desarrollo de fibrosis hepática. O sea, el hecho es que la resistencia a la insulina nos va a producir una lipogénesis, ¿sí? Aquí tenemos un hígado normal, luego esta resistencia produce la lipogénesis, lo que conlleva una peroxidación lipídica que va a activar, ¿sí?, a que se activen las células hepáticas de tipo estrella, ¿sí? En nuestras células hepáticas, el 60% son hepatocitos, pero también tenemos otros 4 tipos de células que se encuentran en las vellosidades de los sinusoides, y dentro de ellas también tenemos las células de tipo estrella, que son las células grasas. Y estas son las que se afanan entonces y tratan de multiplicarse, provocando con ello la fibrosis y la cirrosis, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo por el cual se produce el hígado graso no alcohólico, o sea, producido por el exceso en el comer. Por ejemplo, yo he visto aquí en mi zona de Chiapas,
que hay niños de 10, 11 años que por X o Y les hacen un ultrasonido y salen con hígado graso y son delgados. Entonces, nosotros como promotores de la salud debemos de tener mucho cuidado y sobre todo de mínimo hacerles lo que es la insulina, hacer el HOMA y hacer un ultrasonido mínimo cada año. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es silenciosa, ¿sí? Ese es un gran problema. No vamos a encontrar ningún dato. Esta es la fisiopatología de la hepatitis no alcohólica. Los adipocitos como glándulas tienden a producir leptina. Y la leptina actúa a nivel del núcleo arcuato en el cerebro, ¿sí? A nivel del hipotálamo, produciendo apetito, ¿sí? Entonces, los adipocitos, pues, como parte de su función van a producir ácidos grasos para proveer energía en condiciones de hiperinsulinemia, ¿sí? Y también se va a producir, los adipocitos producen adiponectina, ¿sí? Que estimulan la formación de factor de necrosis tumoral alfa, endotoxinas, células Kupffer, son parte del hígado que tienden a producir este factor. Y a nivel, por ejemplo, del hígado, vamos a tener una disfunción mitocondrial, ¿sí? O sea, hay un estrés oxidativo, ¿sí? En la esteatosis, pues los triglicéridos, ¿qué va a pasar? Pues va a producir peroxiomas y estos a su vez van a hacer que esto ya no se pueda, sea insuficiente para producir la beta oxidación, ¿sí? Y se produce, por ejemplo, aquí hay las peroxomas promueven también o son parte de las especies reactivas de oxígeno, condicionando con ellos la apoptosis o la muerte del hígado, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que nos puede causar una hígado graso no alcohólico? Pues pueden ser causas congénitas, causas adquiridas, algunos fármacos, y podemos ver, por ejemplo, en las adquiridas la diabetes, la obesidad, o sea, cuestiones que podemos tal vez, en este caso, modificar. La obesidad la podemos modificar, la diabetes, si nos cuidamos, podemos llevar una vida normal. La hiperlipidemia, ¿verdad? Y ojo, aquí también se da en ayunos prolongados, o sea, no debemos de dejar de comer. O sea, hay gente que nada más se da el gusto de tener un alimento en todo el día y eso es malo, ¿sí? Miren, todos estos son los fármacos, ¿verdad? Que nos pueden producir también hígado graso no alcohólico, ¿sí? Y aquí tenemos algunos metales, ¿sí? Por ejemplo, el cromo lo dan mucho los bariatras. Entonces, en sí, esto es una de las alteraciones que sí es preocupante porque es silenciosa, ¿sí? Al igual que también la arteriosclerosis. Pues en conclusión, el concepto de resistencia a la insulina se propuso desde 1936 para describir el trastorno de las personas con diabetes que requerían altas dosis de insulina para mantener la glucemia en un rango aceptable. Su papel como factor patogénico en las enfermedades metabólicas se pudo estudiar a partir de los años 60. De los métodos que permitieron hacer todas esas investigaciones, pues principalmente fue radioinmunoanálisis. En la actualidad, pues ya tenemos técnicas como quimioluminiscencia, sobre todo si tenemos un laboratorio grande,
¿verdad? O si no, existen también los métodos de ELISA, ¿sí? Entonces, existe una gran variedad de equipos que pueden realizar estos estudios y que nos van a ayudar a demostrar la coincidencia de altos niveles de insulina circulante. Y también podemos, con niveles normales o elevados de glucosa en gran número de sujetos, se pudo determinar, especialmente en personas con obesidad, con síndrome metabólico o con enfermedad de hígado graso no alcohólico. O sea, esto lo tomo así, o sea, no es, muchas veces cuando nos dicen radioanálisis creemos que solo esta es la técnica para medir insulina, no. Hay una variedad de técnicas, de métodos, perdón. La insulina la podemos medir por método de quimio, por método de radioinmunoanálisis, por método de ELISA, ¿sí? Son los 3 métodos inmunoenzimáticos. Y en sí, por mí, eso es todo. Esperemos que les haya, me haya dado a entender, ¿verdad? Y gracias por su atención. Y agradezco a Deseo. Hola, Química, muchas gracias por su participación y gracias a nuestros participantes por estar pendientes de nuestros webinars. Primero, bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera recordarles nuevamente la importancia de apoyarnos a contestar nuestra encuesta, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias y la constancia en caso de que lo requieran. Y pues, Química, ahora sí pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Claro La primera es de María Erlinda y es ¿por qué llega a disminuir la hemoglobina glicosilada? Se cortó la llamada. Sí, se la repito, no se preocupe. Sí. La primera pregunta es de María Erlinda y es ¿por qué llega a disminuir la hemoglobina glicosilada en los diabéticos? Miren, no es que llegue a disminuir. Lo que pasa es que, miren, la hemoglobina glicosilada es la hemoglobina que entra al eritrocito. O sea, hagan de cuenta que el promedio de vida de un eritrocito es de 120 días, ¿sí? Y como este no depende de la insulina para recibir todo lo que le llegue, entonces todo lo que le llegue recibe, todo lo que le llegue. Si cuando nosotros tomamos una muestra tenemos la suerte de que ese eritrocito tiene 120 días de vida, pues qué bueno, pero acuérdense que nuestros eritrocitos tienen varias edades. Sin embargo, la técnica de hemoglobina glicosilada mide la glucosa, según la técnica dice a 3 meses previos de su determinación, o sea, todo lo que le llegó al eritrocito 3 meses previo. ¿Y por qué decimos que baja? No es que baje, lo que no tiene por qué bajar es lo que pasa es que cuando nosotros medimos es el porcentaje de glucosa que se encuentra unida a la hemoglobina, por eso se le llama hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y generalmente está entre un 7.5%, control, entre 6 y 7.5%. ¿Sí? Si es una persona controlada, si ya arriba de 8 ya se considera que está en descontrol, pero lo que yo les quiero dar a entender es que un paciente normal, un diabético, llega, cuando sabe que va a ir al médico, se cuida una semana antes y claro que su glucosa sanguínea normal va a ser, su glucosa basal va a ser normal porque se cuidó una semana, pero la hemoglobina glicosilada esa no va a engañar porque esa pues no le puede hacer nada a la persona, pues no depende de la dieta, ¿sí me entienden? No sé si me di a explicar, pero esa es lo más adecuado para poder entender el por qué
es más confiable la hemoglobina glicosilada que la glucosa sérica, ¿sí? Hagan de cuenta que la glucosa sérica es como si tomaran un flash de la glucosa en 24 horas, ¿sí? Y la hemoglobina glicosilada está midiendo, pues se supone que 3 meses hacia atrás, pero yo me conformo con 1.5 meses o un mes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Química, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Rafael Franco y es, dentro de los criterios de la ADA, ¿existe un valor de referencia para la insulina? No, miren, bueno, cada inserto trae sus valores y el HOMA está estandarizado, ¿sí? Idealmente, todos los laboratorios de todos los países y de toda la República Mexicana debe de hacer sus valores de referencia. ¿Por qué? Porque depende mucho de la dieta de la población, de la raza. Entonces, y también, o sea, necesitamos estandarizar nuestro método, ¿sí? Entonces, siempre se acostumbra, por ejemplo, ustedes hacen insulina y llega una persona a chequeo normal, pues lo van tomando como referencia y van haciendo sus valores, o sea, van haciendo, si tienen unos 20, 30 pacientes que salieron con rangos normales, pues ya de ahí pueden hacer el cálculo del valor de referencia, que es más o menos 2 desviaciones estándar. Pero no debemos realmente, o sea, sí nos podemos guiar con lo que nos traiga el inserto. Muchas veces el inserto tenemos metodologías de Alemania, de otros países, donde por raza, nosotros somos amerindios y ellos son caucásicos, no podemos compararnos. Siempre se recomienda hacer los propios valores de referencia. Perfecto, Química. La siguiente pregunta es de Teresa Méndez y es, ¿cuál sería, en la actualidad se sabe que el cáncer es una enfermedad metabólica? ¿La resistencia a la insulina puede afectar este proceso? Lo que pasa en los procesos cancerosos es que todas las células cancerosas pierden su control celular y ahí la insulina no tiene nada que ver en este caso, ¿sí? Puede coadyuvar a que se presenten más cosas malas en el paciente, pero cuando hay un cáncer por una célula X, es porque esa célula perdió su control, su capacidad de llevar a cabo sus funciones normales, o sea, el control celular. Y cuando pierde ese control, ¿qué pasa? Hay una proliferación masiva y va invadiendo muchos tejidos hasta matar a la persona. Eso es lo que pasa. Pero la insulina ahí, la resistencia puede coadyuvar, pero primero ocurre el cáncer y después muchas veces el problema, ¿no? No que la resistencia nos dé cáncer, ¿no? Puede producir apoptosis a largo plazo, de una manera crónica, ¿sí? Sobre todo en el hepatocito, ¿sí? Perfecto, Química, muchas gracias. La siguiente pregunta es, en un paciente con obesidad, con un perfil de lípidos normal, ¿cómo se interpreta? Miren, es curioso cómo a veces vemos personas que están así y que salen normales, ¿sí? Y a veces lo que pasa es que el problema de la obesidad también es hormonal, ¿sí? No está, no está inducido por la cantidad, a veces no comen nada y hasta con aire dicen que engorda, pero el problema en ese caso es hormonal, la obesidad es hormonal y es un problema serio, ¿sí? ¿Cuántos pacientes empiezan inyectándose cortisona o hidrocortisona y empiezan a subir de peso? Y esto no quiere decir que estén comiendo mucha grasa o muchos alimentos altamente energéticos. Pero el hecho es que
Si te quita el dolor la hidrocortisona, pues lógico que lo haces, pero a la larga tiene sus consecuencias. Esa es la situación. Que muy probablemente hay que checar qué hormona es la que está produciendo la obesidad. Acuérdense que hay la hormona, la leptina, y también tiende a perder su normalidad. La leptina y su receptor en el núcleo arcuato tienden a producir el apetito. Cuando estas sufren un polimorfismo, o sea, una mutación, entonces ya no controlan el apetito y dejan de producirse esa saciedad, ¿sí? Entonces ahí habría que ver a qué nos lleva la biología molecular, de qué manera podemos hacer que estas neuronas logren controlar el apetito, volver a llegar al control normal. ¿Sí? Perfecto, Química, muchas gracias. La última pregunta es de Gudelio y es ¿qué tan importante es realizar la insulina a la par de la glucosa? Miren, yo siempre he pensado que cuando tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, si ustedes ven que es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, con mayor razón, ¿sí? Y a mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, siempre les digo, muchachos, ¿se quieren regalar algo para su cumpleaños? Regálense vida cuando se hacen un estudio completo de todo, hasta inclusive con un ultrasonido. ¿Por qué? Porque con eso, de esa manera estás asegurándote que vas a vivir bien el otro año, ¿sí? ¿Y cuántos de mis alumnos en base a esto, han encontrado que tienen algún problema serio? Y lo debemos de hacer, porque nosotros que somos promotores de la salud debemos de cuidarnos y también a nuestros familiares. Pero si tenemos factores de riesgo asociados, sí es necesario de hacer la insulina y la resistencia a la insulina mediante la determinación del HOMA. Perfecto, Química, pues muchísimas gracias. Con esto daremos por terminado la parte de la sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted quiere agregar algo más. Pues agradecer a todos ustedes por la participación y por la asistencia. Espero si no tiene alguna duda o algo, pues mi correo es consuelo.chan@unach.mx y con gusto podría yo sacarles alguna duda, etcétera, por si no alcanzaron. Muchísimas gracias. Perfecto, Química, muchas gracias y muchas gracias a nuestros participantes nuevamente. Y con esto daríamos por terminado nuestro webinar del día de hoy. Que tenga una excelente tarde.